el espacio Infancias Sin Etiquetas, una mirada, decíamos, un poco desde la educación, desde un abordaje un poco más integral de la realidad de las infancias. Antes habíamos hablado con el juez César Jiménez, juez de correccional y de menores de nuestra ciudad, a propósito de esta discusión que aparece, que es la modificación del régimen penal juvenil, y ahí uno de los temas que aparece, la baja de la edad de punibilidad, y uno podría decir como la judicialización y la criminalización de una cantidad de conflictos a los que, bueno, ahora empiezan conflictos entre adolescentes, niños, en este caso, que ahora va a estar mediado por el sistema penal, digamos, ¿no? Pero bueno, decíamos, nos faltan muchas facetas, pero por ejemplo, ¿dónde están alojados los niños, niñas, adolescentes en este caso, que están en conflicto con la ley penal, por decirlo de alguna manera, en nuestra provincia? ¿Cuál es la situación? Y está en línea Eduardo Scherer, presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, para contarnos un poco, porque esa comisión, entre sus funciones, tiene un poco relevar todos los contextos de encierro, y entre ellos también, obviamente, donde están alojados menores. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Buenas tardes, Alicia, buenas tardes, Miguel, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Gracias por comunicarte conmigo. Gracias por atendernos. Bueno, la pregunta está un poco hecha, ¿no? Un poco formulada. Sí. En el caso de que quisiéramos saber, ¿dónde están los menores que están en conflicto con la ley penal? Mirá, nosotros, como bien lo dijiste, buena introducción, somos un organismo que tenemos como principal función controlar y monitorear los espacios de restricción de libertad de la provincia de Misiones, y un sector o un grupo de personas que a nosotros nos toca muchas veces monitorear y que se encuentran en una situación de encierro. Tenemos en un primer lugar los hogares de niños, niñas y adolescentes de la provincia, que son actualmente 19 y que alberga alrededor de 280 chicos que están ahí por una medida cautelar, no necesariamente por conflicto con la ley penal, sino porque hay una resolución judicial que decide separar del grupo familiar o por chicos que se encuentran en situación de calle. Hace muy poquito se presentó el informe actualizado, está publicado en nuestras redes, no debe tener más de 40 días. Después tenemos el Instituto Correccional y de Menores. Nosotros en la provincia de Misiones tenemos esa unidad penal o ese instituto que alberga actualmente a jóvenes que van de los 16 hasta los 21 años, ¿sí? Solamente hay 4 jóvenes de 17 años allí alojados, no hay ningún joven de 16 años, y el resto son jóvenes de entre 18 y 21 años, porque se ha resuelto a través del Poder Ejecutivo provincial alojar a algunos jóvenes que estaban en ese Instituto Correccional y de Menores, que están por delitos muy leves, en el CEMOAS, y evitar que estén alojados en una institución que se asemeja más a un sistema carcelario que a un centro de rehabilitación social. Lo que se está tratando de hacer... ¿Y el CEMOAS qué sería? Perdón, ¿el CEMOAS qué sería? Y ahora te explico. Y en ese instituto lo que se está buscando hacer es una cárcel de jóvenes adultos, ¿sí? Para alojar a los jóvenes de 18 a 21 años, que todavía son muy jóvenes para ir a las unidades penales grandes, y que se hace, que sería como una etapa previa, ¿no? Antes de enviarlos a estas unidades penales donde se encuentran personas de mayor edad, y muchos de ellos por delitos sumamente graves. Y otra, para mí, el gran acierto, o por ahí lo que ha cambiado el esquema, si así se quiere, de la forma en la que la provincia aborda a los jóvenes en conflicto con la ley penal, es con la creación de la ley 14, número 14, que es la creación de los centros modelos de asistencia y seguimiento, que son instituciones que funcionan actualmente en Posadas, en Oberá, en El Dorado, y en estos días se tendría que estar inaugurando en Puerto Rico, que tiene como principal función evitar que cualquier menor de edad, de 16 años para abajo, pueda ser alojado en cualquier espacio de restricción de libertad, llámese comisarías o unidades penales, sin haber pasado por estos centros, ¿no? Es decir, que un joven menor de 16 años que es aprendido por fuerzas de seguridad de la policía de la provincia de Misiones, no puede, estar totalmente prohibido llevarlo a una comisaría, está totalmente prohibido ponerlo a esposas, se lo debe alojar en ese centro depende del Ministerio de Prevención de Drogas y de Control de Adicciones, y la seguridad de ese centro está brindada por el Servicio Penitenciario Provincial,
y pueden estar alojados ahí de 24 a 48 horas, donde se hace todo un trabajo interdisciplinario con personal del Ministerio de Control de Prevención de Adicciones, con los familiares. Se le corre vista, se le informa en forma inmediata, obviamente, al juez correccional y de menores de la situación, y se ve si se puede evitar, con todas las herramientas que tiene el Ministerio, evitar tener que encarcelar a ese joven y tratar de buscar una revinculación, en primer lugar, con la familia, si lo que está ocurriendo es un problema familiar o un tratamiento desde la salud, si el problema es con un consumo problemático de sustancias. La implementación de estos CEMOAS, que ya funcionan desde el año 2019, bajó la población penal del Instituto Correccional y de Menores de 85-90 a 25 chicos, que es lo que hay en la actualidad. Entonces, se hace un abordaje previo para evitar el traslado a estos regímenes, a un régimen puramente punitivo, ¿no? Para que vos te des una idea, han pasado 1.400, yo ahora estaba repasando justamente los números, porque como tanto temas en boga, en 4 años, 3 años, porque en el 19 se sancionó la ley, pero en el 21 comenzó a funcionar. En 3 años pasaron 1.400 chicos, de los cuales el 56% solamente estaba escolarizado, el 36% quedó alojado ahí por más de 24 horas, el 90% consumo problemático de sustancias. Del relevamiento que yo hice en el Instituto Correccional y de Menores, por ejemplo, la semana pasada, el 30% solamente de los chicos que están allí alojados reciben visitas de sus familiares, el 100% tienen problemas de consumo de droga, el 80% asisten a la comunidad terapéutica, el 80% asiste a la formación educativa dentro de la unidad penal. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto que estaban diciendo ustedes, ¿no?, de bajar o no la edad de punibilidad, y con todas las voces que hay en contra y que hay a favor, muchas veces siempre falta la mirada, como bien lo decían ustedes en la introducción, ya tuvieron una mirada desde lo jurídico, con una persona que sabe muchísimo, como es el doctor Jiménez, que conoce el tema al dedillo, seguramente con una especialista también en infancia, y el dato que yo te estoy ofreciendo, que te estoy compartiendo, son los datos de lo que ocurre en la realidad, ¿no?, de lo que nosotros nos encontramos diariamente cada vez que recorremos un centro en el cual se encuentra un menor de edad privado de su libertad. Eduardo, ¿el CEMOAS de qué depende? ¿De qué organismo depende el CEMOAS? Es un organismo que depende, son varias las instituciones que forman parte del CEMOAS. La comisión tiene su participación, también tiene salud pública, pero el organismo más importante es el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas. Está a cargo del subsecretario de Prevención de Adicciones, el licenciado Padilla, y es quien se encarga de realizar esas primeras 24 o 48 horas de abordaje cuando ingresa un joven detenido por la policía de la provincia. Y la seguridad está brindada por el servicio penitenciario, la seguridad interna, es decir, la seguridad de los jóvenes y del personal que trabaja allí. Eso está funcionando las 24 horas, o sea, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana vos llevas a un joven y ahí lo reciben, y también se encargan obviamente de la seguridad externa para que no puedan salir y escaparse, ¿no? Eso me parece a mí que es la forma acertada de tratar esta problemática, porque la realidad es que el 100% de los chicos menores de 16 años que tienen un conflicto con la ley penal tienen un consumo problemático, que no necesariamente significa una adicción, pero es una persona que consume alcohol, consume marihuana, consume cocaína. No necesariamente puede ser que tenga una adicción, pero sí tiene un consumo problemático que le lleva o que le induce a cometer muchas veces actitudes delictivas. Y lo que me hablaban muchísimo de todos estos lugares que recorrimos últimamente es la relación con su núcleo familiar, ¿no? Lo del penal, el Instituto Correccional y de Menores me llamó poderosamente la atención, que solamente 3 de cada 10 chicos reciben visitas de sus familiares, y me han contado lo dificultoso que es muchas veces lograr que los padres vengan a retirar a los chicos una vez que los chicos han cumplido la medida de seguridad por la cual estaban detenidos, que muchas veces me han contado un caso que tuvieron que ir a buscar a la madre a la casa y la trajeron, que medio que tuvieron que convencerla, y cuando pisaron la vereda del instituto, el chico se fue por un lado y la madre para el otro lado. Entonces, ahí esa es una visión puramente punitiva, ¿no es cierto? Ese caso, es decir, el chico que tiene una responsabilidad penal y está pagando una pena,
pero no se hace lo suficiente desde el abordaje interdisciplinario, si se quiere, ¿no? Con asistentes sociales, con médicos, con psiquiatras, con psicólogos. El problema me parece que es un poquito más profundo que bajar o subir la edad de punibilidad, sino que me parece que hay que hacer un abordaje previo con otras herramientas. Eduardo, y esto que contás, los chicos que están siendo alojados, detenidos y alojados en el CEMOAS, que son, por lo que entiendo, menores de 16 años, serían, sí, ¿no? ¿Qué delitos está persiguiendo la policía ahí? ¿Qué identifica? Son todos delitos menores, son todos delitos relacionados a la propiedad, al robo, al hurto. Hay algunos delitos relacionados a atentados contra las personas, abuso o homicidio. Y me olvidé de comentarte que en la residencia socioeducativa Lucas también había 6 chicos menores de 16 años que están ahí por una medida de seguridad. Es decir, que el juez correccional o la jueza correccional de menor entiende que esa persona es peligrosa para sí y para tercera, que no comprende la criminalidad de sus actos, obviamente por tener menos de 16 años, la presunción legal, y los alojan hasta 20, 25 y 30 días en la residencia socioeducativa Lucas. La mayoría de los delitos son delitos leves, como bien lo dice, sigo los datos del doctor Jiménez, solamente el 1 o 1,5 del total de los delitos son delitos cometidos por menores de 18 años, o sea que son realmente bajos. Teniendo en cuenta nosotros en la provincia de Misiones tenemos una población penal de 1.700 y estamos hablando solamente de 4 detenidos de 17 años. La verdad que es insignificante los números con respecto a otros números que siguen otras jurisdicciones como Buenos Aires, como Cava, como Santa Fe, que tienen otros problemas y quizás allí pueda funcionar o no la baja la imputabilidad. Me parece que no desconozco al dedillo cómo funciona, pero en la provincia de Misiones no es, tengo entendido, el gran problema, el conflicto, los menores en conflicto con la ley penal, sino que más bien los problemas están más relacionados al consumo y a núcleos familiares quebrantados por la violencia y muchas veces también por el propio consumo problemático. O sea que volvemos a un tema que hemos hablado muchas veces, que es el tema de las políticas sociales aplicadas a estos sectores para que precisamente no lleguemos al punto de tener que decidir si se encierra o no se encierra un menor, digamos. Es la mejor prevención, claramente. Por lo que te cuento, por lo que veo y por lo que escucho, por lo que me cuentan quienes están a cargo de estas instituciones, si me cuentan que el 100% tienen consumo problemático, me parece que lo primero que habría que abordar es el consumo problemático, no esperar que cometa el delito, ¿no? Y lo mismo me sorprendió lo de la visita de los padres, la cantidad de jóvenes alojados, cantidad no son muchos, son 25, pero que solamente 3 de cada 10 reciban la visita de los familiares, quiere decir que a los padres, no, o si no tienen padres, otros familiares, como que me da la impresión de que no les interesa, no mucho. Entonces, no sé si no les interesa. Un dato ahí que hay que cruzar, las requisas. Entrar hoy a un sistema penitenciario, inclusive ahí el de menores, como vos decís, es someterse a una requisa que es vejatoria, lo digo porque yo voy a los penales por lo general, y no es un dato menor eso, no es. Pero en las unidades penales mayores es mucho más alto los índices de visita. No lo tengo trabajado en números específicos, pero me animaría a decirte que un 60 o un 70% recibe visita. Bueno, capaz también puede ser de la pareja, ¿no? Eso también, los chicos... Pero bueno, un dato que decimos del sistema de crueldad es justamente la requisa, que lejos de garantizar el derecho que tienen las personas que están detenidas a recibir visita, la vinculación familiar, es una traba, porque hables con quien hables, ese es un tema, y cada vez es peor, hay que decirlo, cada vez es peor. Por último, Eduardo, las condiciones en las que están alojadas, porque una de las cosas que también me parece, creo que lo decía el propio Jiménez estos días, antes de avanzar en este tipo de proyectos deberían darse una vuelta para ver cómo están, él lo decía en términos generales, ¿no? Cómo están los pibes y las pibas alojadas. ¿Y cómo están? En términos generales, el Instituto Correccional y de Menores es creo que una de
de las instituciones más viejas en cuanto a la infraestructura, pero es una institución que tiene capacidad para 100 y son 25. También es cierto que la última vez que hablamos con vos, yo te había comentado que teníamos un problema con el suministro de alimentos. La verdad que justo fue ahí enero, febrero, donde hubo un problema de envío de fondos con Nación, con Milei y demás. Eso se solucionó un poco, no estuvimos detectando más ese tipo de quejas. De la de mujeres creo que también habíamos hablado, intercambiado algo con vos. Eso tengo entendido que se ha mejorado, por lo menos no hemos recibido en forma tan seguida de esa queja. Si comienzan a aparecer otras, como siempre digo, cuando termina un reclamo comienza otro. Y comienzan a aparecer otra vez los reclamos que siempre están que son como fusibles, ¿no? Que son los reclamos judiciales, la falta de resolución de las causas, las prisiones preventivas, la falta de contacto con sus defensores, y el volumen, ¿no? El volumen de personas privadas de su libertad, que trae aparejado en algunas unidades, y no en todas, un hacinamiento, ¿no? Y la incomodidad que esto significa. Eduardo, para finalizar, nos decías cuántos chicos o chicas están alojadas en conflicto con la ley penal en nuestra provincia y la franja etaria esta que contabas. En el Instituto Correccional y de Menores hay 25, de los cuales solo 4 tienen 17 años. Después tenés 6 en la residencia socioeducativa Lucas. Y en los EMOAS pasaron en 3 años 1.400 en forma transitoria, ¿no? Porque no pueden estar más de 24 o 48 horas. Lo único que están más de 24 y 48 horas allí son 4 menores más que se decidió no alojarlos en el Instituto Correccional y de Menores y que estén en forma permanente en los EMOAS. O sea que estamos hablando de 8 chicos de entre 16 y 17 años que se encuentran privados de su libertad por una medida judicial, 4 de ellos en el Instituto Correccional y 4 de ellos en el CEMOA. Eduardo, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad y también un poco los datos para ayudar a complejizar este tema. Así que mil gracias. No, por favor, Alicia, gracias a vos y gracias por comunicarte con nosotros. Cualquier cosa, sabes que siempre estamos a disposición. Muchas gracias, hasta luego. No, por favor, hasta luego. Eduardo Scherer, presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura. Abogado obereño. Sí, corredor de carreras. En fin, pero bueno, aportando un poco datos en relación a esta temática. La figura del CEMOAS, que me parece que es interesante seguir como mirando también, porque tal vez ahí, por ese espacio, es donde claramente pasa la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes. No lo dijo él, pero también es interesante ver un poco la cuestión de género ahí. ¿Cuántos son varones, cuántos son niñas? ¿Cuántos no tienen esa cosa binaria? Claro, pero bueno, siempre apareció como mucho más presente la cantidad de varones, si se quiere, atrapados en el sistema penal. Pero esta cosa que dijo también tan abrumador, ¿no? De los 1.400 pibes que pasaron por ahí, todos con consumos problemáticos. Que 100%, no hizo excepciones. Y ahí también la otra gran pregunta que aparece cuando se habla de este tema, ¿cuándo empieza a